Hola, hola, queridos amigos de nuestro programa literario. Qué alegría estar con ustedes una vez más y esta vez para explorar a un gran autor, a un gran cuentista, novelista, dramaturgo y poeta del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, ya vendría siendo un romántico atrasado, o tal vez un naturalista, un realista, en fin, hay muchas formas de ver a Alphonse Daudet, que es de quien vamos a hablar, a quien me refiero. Alphonse Daudet, se escribe D-A-U-D-E-T, Daudet. Alphonse Daudet, grande, grande entre los grandes. Alphonse Daudet nació en 1840, murió en 1897. Apenas 57 años de vida terrenal le concedió su estrella. Murió en condiciones muy lamentables. Fue una víctima más de la sífilis, esa enfermedad tremenda que devastó a tanta gente, que mató a tantas personas. Eh, era, era una cosa terrible la sífilis. Se manifestaba en tres fases. La primera era bajo la forma de un chancro en los órganos sexuales. El chancro sí era doloroso y terrible y horrible a la vista, pero desaparecía, se curaba solo, por así decirlo. Y entonces la enfermedad engañaba, daba la impresión de que estaba superada. Pero la enfermedad volvía años después en su segunda fase. Esa segunda fase se caracterizaba por una serie de pequeñas ulceraciones, de pequeñas manchas doradas, rojizas en la piel, en la espalda, particularmente en las piernas, también sobre la piel, varias, una profusión de manchas como doradas, como casi resplandecientes en cierto modo, muy perturbador de ver. De nuevo, tremendo susto, pero la enfermedad recedía sola, se iba sola sin tratamiento. Entonces el paciente asumía que estaba curado, pero no, no estaba curado. Venía luego lo que se llamaba la sífilis terciaria, la sífilis en su estadio tercero, y ahí era ya absolutamente irreversible, incurable y de pronóstico fatal. Y cuando llegaba a esta tercera etapa, simplemente atacaba el cerebro, produciendo demencia, completamente demencia, pérdida total de las funciones cognitivas, afasia, pérdida del habla, pérdida de la coordinación motora del cuerpo, incapacidad para moverse, parálisis, como si fuese una especie de derrame cerebral, sí, afasia, pérdida de todas las facultades intelectuales y demencia. Y así se nos fue Schubert, por eso, posiblemente Schumann, Gerard de Nerval, Guy de Maupassant, sin duda Van Gogh, Nietzsche, Alphonse Daudet, el gran Charles Baudelaire, montones, más de lo que ustedes pueden imaginarse. Grandes artistas se los llevó la sífilis. Había una broma que se usaba en el siglo XIX. Ustedes saben que Venus es la diosa del amor, ¿verdad? Entonces siempre el tratamiento contra la sífilis consistía en baños de mercurio, que podían ser letales, podían intoxicar a la persona completamente, envenenarla. Schubert murió más bien por producto de la consecuencia del tratamiento. En esos baños de mercurio consistían en desnudar el cuerpo completamente y envolverlo en unos paños impregnados de mercurio completamente de pies a cabeza. Entonces Schubert murió envenenado por el mercurio, lo mató el tratamiento, no la enfermedad. Entonces existía esa broma negra en el siglo XIX que decía, bueno, si quieres tener algo con Venus, vas a tener que vértelas con Mercurio. Y esa era la negra broma que se usaba a propósito de la sífilis, que, bueno, se llevó a Alphonse Daudet a los 57 años en la plenitud de sus talentos, ¿verdad? La sífilis, y esto es lo más triste tal vez de todo, que la sífilis es hoy en día una enfermedad que se la cura uno con una inyección de penicilina, pero bueno, había que esperar tanto para que llegara la penicilina, ¿verdad? Eh, hasta que Alexander Fleming
en 1928 estableció clarísimamente que el hongo del penicillinum, que el hongo era un hongo, era una levadura, era un hongo, inhibía el crecimiento y la reproducción de bacilos, de gérmenes, de bacterias, de microorganismos dañinos para la salud. Entonces, ese hongo eliminaba a ese tipo de bacterias. La penicilina es básicamente un hongo, ¿verdad? Y sí, fue Alexander Fleming a quien se le da la paternidad de esto en 1928. A decir verdad, ya desde fines del siglo XIX, el gran químico francés Louis Pasteur había descubierto que habían variedades de hongos que contrarrestaban muy eficazmente las infecciones bacterianas. Pero bueno, la paternidad oficialmente se la dan a Alexander Fleming en 1928. Les diré, amigos, para que se sientan orgullosos, que ya nuestro querido Clodomiro Picado, Dwight, Clodomiro Picado Dwight, el más grande científico que ha producido Costa Rica, ya en 1923, trabajando en el Instituto Pasteur, porque él estudió en Francia y trabajó en el Instituto Pasteur, lo cual ya de suyo era un inmenso honor. Bueno, ya de 1923, esto es 5 años antes que Alexander Fleming, 5 años antes ya Clorito Picado había descubierto el efecto de esas levaduras, de esos hongos sobre los microorganismos peligrosos para la salud humana. Pero bueno, no le dio el seguimiento ni la pompa y circunstancia, ni hizo de ello la efeméride científica que era. No lo percibió así, no sintió que estuviese quizás descubriendo algo de una magnitud tan importante para la salud humana, y un antes y un después de la penicilina, no hay duda alguna, como hay un antes y un después del jabón, ¿verdad?, que se inventó en el Renacimiento. Antes del jabón la tasa de mortalidad de la gente era infinitamente mayor, ¿verdad? El jabón vino a eliminar montones, pero montones de bacterias. Fue una catapulta para el crecimiento de la población mundial, la invención del jabón. Es una de las cosas más providenciales que se le han ocurrido a la criatura humana. Entonces, bueno, pero mientras llegábamos a ese providencial 1928, en que Fleming ya oficialmente descubre los poderes curativos de la penicilina, se nos fueron todos estos grandes hombres, ¿verdad? Y entre ellos Alphonse Daudet. Alphonse Daudet nació en Nimes. Nimes es una bellísima ciudad del país de Oc, de lo que se llama Occitania, de la lengua de Oc, ¿verdad? De la Provenza francesa, del sur de Francia. Nimes está como a 110 kilómetros de Marsella y ya del Mediterráneo, por lo tanto es una ciudad cercana al mar, con clima completamente marítimo, completamente mediterráneo, un clima muy templado, muy cálido, muy mediterráneo, muy meridional, muy benévolo. La famosa Nîmes, que fue la ciudad natal de Alphonse Daudet. Queda en el valle del Rhône. El Rhône es un río, uno de los ríos importantes de Francia, como decir el Loira o el Sena o tantos otros. Al día de hoy tiene el puro centro de la ciudad de Nîmes, tiene 268.000 habitantes, pero la región toda, incluyendo los alrededores de Nîmes, es una ciudad muy próspera, por cierto, tiene 745.000 habitantes, pronto llegará al millón. Es una bellísima ciudad, Nîmes, bellísima ciudad, tan bella es que fue declarada por la UNESCO, en su momento fue declarada ciudad histórica, ciudad patrimonial, ciudad bimilenaria, porque tiene más de 2000 años. Fue una ciudad fundada por los romanos y está llena de vestigios de obras arquitectónicas romanas. Entonces la ciudad de Nîmes, donde nació Alphonse Daudet, era una ciudad que tenía una atmósfera regia, majestuosa, imponente, ya arqueológicamente significativa.
Digo todo esto por el efecto que sin duda debió tener sobre la personalidad del niño vivir en una ciudad tan llena de monumentos históricos y con una visión tan fuerte hacia el pasado. Era una ciudad que iba como en la popa del barco, ¿verdad? Viendo hacia atrás, lo cual es importante. En Nîmes hay arenas romanas, como el Gran Circo Romano. Está la Maison Carrée, la Casa Cuadrada, que es una especie de templo totalmente grecolatino, con sus columnas en el mejor estilo del Partenón, por ejemplo, y de otros templos romanos posteriores. Está la Torre Magna, está el santuario del agua, está, qué sé yo, el templo de Diana, hay acueductos romanos, la puerta de Augusto, hay una vía domiciana, se llama Voie Domicienne, en un camino de baldosas hecho por el emperador Domiciano. Bueno, por lo menos él la inició, él no la terminó, pero él inició, era una vía que unía Italia con España. Entonces partía de Italia y pasaba por toda la costa sur de Francia, por todo el sur de Francia, sobre el litoral mediterráneo de Francia, y entraba en España. Esa era la Voie Domicienne, que comenzó en el siglo, bueno, en el 118 antes de Cristo, y fue inaugurada como 150 años después que duró haciéndose. La función de la vía domiciana, hecha, de repito, iniciada por lo menos por el emperador Domiciano, tenía entonces por efecto, por intención, unir a Italia y a España. Sí, muy hermoso Nîmes, el Palacio de Justicia es maravilloso, la Catedral de Notre Dame y San Castor de Nîmes, bellísima, la ciudad del arte y de la historia la han llamado, la tituló la UNESCO, Ciudad del Arte de la Historia y Ciudad Bimilenaria, y como les decía, ciudad eh, patrimonial, ¿verdad? Patrimonial. Todos estos enormes monumentos son intocables, intocables, son todos patrimonio. Eso le da a la ciudad una riqueza arquitectónica muy grande. Nîmes es una ciudad bellísima por lo heterogénea que es arquitectónicamente. Hay en ella influencia gala de los galos, influencia romana, influencia camarga, influencia cevenola, influencia languidocense, influencia provenzal, influencia hispánica, influencia protestante. Es un crisol de culturas, es una ciudad multicultural y por eso es precisamente hermosa. Ahora, el clima soleado y del Mediterráneo y meridional se ve atemperado un poquito frío por el viento que llega al sur de Francia procedente del norte, que se conoce como el Mistral. El Mistral es como decir el monzón, ¿verdad? Allá en Asia. El Mistral a veces baja las temperaturas un poco y puede poner la ciudad un poco fría. El nombre de Nim viene de Nemauses, que era el hijo de Hércules. Nemauses dio origen a Nim, después de una gran cantidad de transformaciones onomásticas que no tiene el menor interés ponernos aquí a examinar. Pero para que vean ustedes su arraigamiento profundo en la cultura romana, su nombre mismo, Nim, viene del héroe Hércules. Su arraigamiento en la cultura romana y griega también, atención, por eso dije grecolatina, porque son las dos, ¿verdad? Tiene un festival de cine que es muy famoso, ¿verdad? Y encontramos todo tipo de religiones, católicos, ¿qué les puedo decir? Israelitas, musulmanes, ortodoxos, rusos, protestantes. Es decir, que Alfonso X se crió en una ciudad de una gran riqueza de credos, de arquitectura, de lenguas, en una ciudad Carrefour, llamaríamos, una ciudad en el medio de diversos caminos. Um, Famosos que fuesen de Nîmes, están, bueno, Alfonso X, está también el poeta Frédéric Mistral,
se llama como el viento Mistral, Frédéric Mistral, que escribió su obra, la mayoría en la lengua d'oc, que es una lengua d'oc, es una lengua que no es exactamente el francés, es más bien parecido al provenzal, a lo que se habla en el sur de Francia. Y bueno, sabrán ustedes que la querida Gabriela Mistral, poeta inmortal chilena, premio Nobel de Literatura de 1945, si mi memoria me sirve bien, Gabriela Mistral usó el apellido Mistral como seudónimo, lo tomó de su antecesor Frédéric Mistral, también poeta y también premio Nobel, o sea que hay dos premios Nobel Mistral. Frédéric Mistral, que era de Nîmes, la ciudad de Alfonso D, y que escribía en la lengua d'oc, Frédéric Mistral, y Gabriela Mistral, que cogió el nombre de Frédéric como seudónimo porque su nombre era impresentable, Lucila Godoy Alcayaga. Con eso no se gana nadie nada. Lucila Godoy Alcayaga. Bueno, con muy buen criterio se rebautizó Gabriela Mistral y suena bellísimo, y es una inmensa poeta. Gabriela Mistral la gente la lee poco hoy en día, poco. Es una poeta cuyas acciones están bajas en la bolsa de valores de los gustos literarios. Hay que levantar la Desolación, Tala y Lagar. Esos tres libros de versos y sus canciones infantiles se cuentan entre lo más bello que yo he leído en mi vida. Esto por lo que a Gabriela Mistral atrae. También de Nîmes fue la famosa pianista Marguerite Long. Pero posiblemente el más conspicuo ciudadano de Nîmes fue Alphonse Daudet, ¿verdad? El que más ha honrado la ciudad. Alphonse Daudet era novelista, era cuentista, dramaturgo y hasta poeta en algunos momentos de su vida. Su obra más conocida se llama Tartarín de Tarascón, curioso nombre, ¿verdad? Qué sonoro, qué nombre tan sonoro, tan bien encontrado. Tartarín de Tarascón, Tartarin de Tarascón, Tartarín de Tarascón, que es una novela de 1872. Pero no menos bello son sus llamados Cartas desde mi molino, Lettres de mon moulin, Cartas de mi molino, que es un poquito anterior, es de 1866, donde se observa mucho, se percibe, se siente la belleza del paisaje provenzal, de las costumbres de la vida en Provenza, de toda esa parte tan particular de Francia, tan diferente de lo que es el norte de Francia, que es la Provenza, ¿verdad? La que tanto sedujo a Van Gogh para pintar sus trigales y sus campos y su naturaleza. Van Gogh era un enamorado de la Provenza, de la luz particular. Van Gogh decía que Provenza, el sur de Francia, tenía una luz que solo ahí había él encontrado en todo el mundo que había estado. Solo ahí existía ese tipo de luz. Y bueno, pues son los ojos de un pintor privilegiado quien lo dice, así que yo le creo, le creo. Ignoro las razones científicas para esto, pero estoy seguro de que tiene razón, de que su sensibilidad de pintor detectó algo particular en la luz de la Provenza que tanto amó y fue donde murió en última instancia también. Eh, y hay otra obra más, una tercera, de Alphonse Daudet, bueno, Tartarín de Tarascón, que es del 72, generó dos secuelas, Tartarín en los Alpes, perdón, y Puerto Tarascón. Son parte 2 y parte 3, pero no son muy buenas. La que es muy linda de leer es Tartarín de Tarascón y Le Lettre de mon moulin, las cartas de mi molino, que es, como decía, del 66, son cuentos muy, muy hermosos. Bueno, uno de esos cuentos se llamaba La Arlesiana, se llama La Arlesiana. Está inspirada en una historia real, en una historia tomada de la vida real, de un amigo muy querido de él que se llamaba Jan, Jan, no Jean, sino Jan, sí, simplemente Jan, que comete suicidio como consecuencia de un enamoramiento desafortunado de una arlesiana, es decir, de una muchacha de Arles,
de Arles, ahí mismo de la Provenza. La historia sucedió en efecto, acaeció, eran unos amigos de él y sucedió. El muchacho se tira desde lo alto de un granero, de un edificio alto, de una casa de varios pisos y se aplasta contra las mesas de piedra que estaban en la terraza abajo bueno, por dolores del corazón, por la chica arlesiana. Cuando se entera de que ésta había tenido una cantidad de romances y de amoríos que no correspondían con la imagen casta, virginal y pura que él tenía de la muchacha, él no puede sobrevivir a este desengaño, a esta decepción tan profunda y se quita la vida. Pero ¿por qué es importante la arlesiana? ¿A qué le suena la arlesiana? ¿Qué pieza de música? A ver, ¿qué compositor escribió una suite que se llama La Arlesiana? Te las podría canturrear o silbar aquí y estoy seguro que la reconocen, pero no lo voy a hacer porque canturreo y silbo muy mal. Bueno, uno de los cuentitos de Les Lettres de Montmoulin, de las cartas de Momolino, que son cuentos, se llama La Arlesiana. Dodé lo aumentó para convertirlo en una novela. Entonces está La Arlesiana como cuento y La Arlesiana como novela. Fue tan exitosa como novela esta especie de Werther francés provenzal que se mata por amor, que Dodé, además de novela y cuento, hace una adaptación teatral, hace una obra de teatro sobre la Arlesiana, muy exitosa, presentada en París con gran éxito. Y hay un compositor que viene y le pone música a la obra de teatro de Alphonse Daudet, la Arlesiana. Pone ese tipo de música puesta al servicio de una obra de teatro es lo que se llama música incidental. Es importante entender esto, amigos y amigas. No es ópera. A ver, porque por supuesto, en la ópera la música está al servicio del guión y del texto, el texto que se canta y etcétera, todo lo que sabemos, pero no es lo mismo. La música incidental vendría siendo lo que hoy en día es más o menos la música para el cine. Es música que acompaña una serie de eventos, acompaña para subrayar o para intensificar o dramatizar o desdramatizar lo que está sucediendo con los actores arriba. Y también se usa en los interludios, en los entreactos, a modo de obertura, a modo de final. Ahí después de que se desemboca la historia del drama, aparece de nuevo la música, en fin, es como la música de cine, pero como no había cine, era música para acompañar una obra de teatro. Les pongo un ejemplo. Mendelssohn compuso Sueño de una noche de verano, con su obertura, con su nocturno, con su famosa marcha nupcial, que todos conocemos. Bueno, eso, que es un montón de pedacitos de orquesta, de fragmentos orquestales, incluye también un coro y una soprano, dos sopranos de hecho, muy linda música, bellísima, de lo mejor que hizo Mendelssohn, y lo escribió a los 16 años para que se mueran de envidia. Esa música de una noche de verano, música incidental para una noche de verano, fue escrita para una representación de Shakespeare, de Midsummer Night Dream. Entonces ahí tienen ustedes música incidental. Otro caso, Beethoven le puso música a un drama que se llamaba Las Ruinas de Atenas. Y ese drama tenía por música incidental la obra de Beethoven, uno de cuyos fragmentitos se llamaba la Marcha Turca, cuando los turcos invaden Atenas, la Marcha Turca. La Marcha Turca, para mi desgracia, cólera, indignación y asco, se convirtió en el tema del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado. Y no me obliguen a silbarlo porque no voy a hacerlo, amigos. No voy a hacerlo. Y digo desgracia porque ese personaje de Roberto Gómez Bolaños y todo el mundo que creó, yo no les niego cierto ingenio, ciertas humoradas, cierto tipo de comicidad muy primaria, pero no les niego su talento.
pero siempre fueron malísimos en la parte de musicalización. Usaban música de películas hollywoodenses, música clásica, música de fábulas de los años 40 y No tuvieron nunca un buen asesor musical. Es una de las cosas que más me chocaban de esa serie. Bueno, no nos perdamos, no nos salgamos tanto del camino. En todo caso, Beethoven compuso música incidental para las ruinas de Atenas, y en ella va una marcha turca así, esa, que se convirtió en la música incidental para el Chapulín Colorado y demás cosas de ese jaez y de esa estofa y de esa laya. Muy bien, entonces ahí tienen dos ejemplos de música incidental. Un tercero que sin duda lo van a conocer, Peer Gynt de Edvard Grieg. Las suites de Peer Gynt de Edvard Grieg sobre una obra de Ibsen, una obra muy impresionante de Ibsen, de las más difíciles de montar debido a los enormes desplazamientos geográficos que atraviesan los personajes. 1000 veces más fácil sería montarla en cine que en teatro. Bueno, Grieg, el gran compositor noruego Edvard Grieg, le puso música incidental al montaje de la obra de teatro de Ibsen, Peer Gynt. Entonces ahí tienen 3 casos de música incidental. Bueno, a la obra de teatro La Arlesiana, adaptada de la novela, a su vez tomada del cuento La Arlesiana de Alphonse Daudet, de la colección Las Cartas de Miomelino, a la versión teatral le puso música incidental Georges Bizet. Georges Bizet fue el autor de Carmen, como todos sabemos, ¿verdad? La habanera de Carmen, Toreador, el trío de las cartas, el quinteto, en fin, pues Camillo, Don José, Micaela, la Carmencita, todo lo que conocemos, ¿verdad? Pero Bizet hizo muchas cosas muy buenas, hizo también otras obras, Los pescadores de perlas, La doncella de Pert. ¿Qué más tiene? Jamilé tiene una ópera que se llama Jamilé. Tiene unas piecitas muy lindas que se llaman Juegos de Niños. Tiene una maravillosa sinfonía en do mayor, que es exquisita. Es muy clásica, cortita, muy como a los Schubert, muy schubertiana en su factura. Cosas maravillosas tiene. Claro, Carmen es su ópera magna. Sin Carmen no habría Georges Bizet, pero quiero decirles, no se limita su genio a Carmen. Entonces, Bizet hizo una música muy famosa que ha sobrevivido muy bien el paso del tiempo y se oye con mucha frecuencia hoy en día. Varios números, son como diferentes danzas o interludios o episodios que eran usados en diferentes momentos de la representación de la Arlesiana de Daudet. Entonces ahí tenemos la convergencia de dos genios, Daudet con su talento dramatúrgico y Bizet con su talento de músico desbordante y fenomenal. Bizet desgraciadamente no nos dejó más que lo que acabo de mencionar de música porque murió a los 36 años. Pobrecito, murió a los 36 años, completamente defraudado, decepcionado, desmoralizado por el fracaso que supuso el estreno de la ópera Carmen en París, y eso pues lo condujo a la muerte. Hay quienes sostienen que Bizet se suicidó, pero no vamos a especular con esas cosas. Eh, no vamos a especular con cosas que no sabemos. En todo caso, la depresión que le causó el fracaso de Carmen ciertamente no ayudó su estado de salud ya de por sí frágil y murió pocas semanas después del estreno de Carmen. Y claro, la historia de siempre, ¿verdad? Pocos meses después, Carmen triunfaba en Alemania, triunfaba en Inglaterra, triunfaba en toda Italia, y se convertiría en una de las 3 óperas más famosas del mundo al día de hoy. Que podrían ser Carmen, yo diría que la Bohème y la Traviata. Digamos. En cualquier lista de las 3 o 5 óperas más populares del mundo está Carmen, inevitablemente. Y ya ven ustedes, fue una fuente de profunda amargura para Georges Bizet, fuente de profunda amargura.
Simplemente la gente no entendió Carmen. Los parisinos de la época no entendieron Carmen. Eran parisinos de la segunda mitad del siglo XIX, burgueses muy recoletos, muy pacatos. No pudieron admitir que por una vez se hiciera una ópera no basada en grandes héroes griegos, sino donde los personajes fueran unas mujeres proletarias y además gitanas. Vean los tres elementos de la marginalización, en tanto que mujer marginada por la sociedad, en tanto que proletaria marginada y en tanto que trabajadora de una fábrica de cigarrillos y en tanto que gitana por su etnia triple o cuádruplemente marginada. No pudieron aceptar que esa fuera una heroína y que el héroe fuera un soldadillo gris sin carácter que se llamaba Don José y que el héroe fuera un torerillo de provincia folclórico que se llamaba Escamillo y que hubiera contrabandistas y brujas y lectoras de la Buenaventura y de naipes y encontraron todo eso tan sórdido, gitanos en unas cuevas y bailes sobre las mesas y lo encontraron que fue casi pornografía. Para los franceses de la época fue casi pornografía. Carmen fue no silbada, pero no le llegó gente. Tenían planeada una cantidad determinada de funciones y después de un cierto número la cancelaron porque no llegaba la gente. La consideraron inmoral. Bueno, pero no, ya nos fuimos por otro lado. Bizet realmente lo traje a colación solo por cuanto le puso música a la Arlesiana de Alphonse Daudet. Y nuestro Alphonse Daudet escribió montones de novelas y cuentos, como les decía, también dramas y también poemas. Escribió un libro autobiográfico, curiosamente se llama Poquita Cosa, así la titula él humildemente su autografía, Poquita Cosa. Después escribió otros dos libros de memorias, también autobiográficos. Uno se llama Recuerdos de un hombre de letras y el otro se llama 30 años de París. Sí, eso era nuestro gran Alphonse Daudet. Está enterrado en el Père Lachaise, el cementerio de las celebridades por excelencia, ¿verdad? Donde está todo el mundo, como dicen los gringuitos, just name it, todo el mundo está ahí. Pierdo la cuenta de la cantidad de horas que he vagado yo por ese cementerio en particular, en particular. Siempre en París iba a darle una vuelta a la tumba de Alfred de Musset, donde está él en su cripta y hay un busto muy lindo y le sembraron un sauce detrás de la tumba, un sauce que cubre con su follaje la cripta, porque Musset escribió unos versos bellísimos de un poema de él que se llama Lucie, y en ese poema dice: Mes chers amis, quand je mourrai plantés un sol au cimetière, j'aime son feuillage éploré, sa pâleur m'en est douce et chère, et son ombre planera légère sur la terre où je dormirai. Es hermosísimo el poema. Dice: mis amigos queridos, cuando muera plantado un sauce en el cementerio, amo su follaje lánguido, su palidez me es dulce y cara, y su sombra planeará liviana sobre la tierra en la que dormiré. Entonces sus amigos le pusieron y le tienen, y al día de hoy le tienen el saucecito puesto y lo riegan y lo cuidan. En invierno pierde las hojas, pero luego las recupera. En fin, ahí está. Y en Père Lachaise está todo el mundo. Está Chopin, está Oscar Wilde, está Edith Piaf, está todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo está en Père Lachaise. A menudo uno pegado al otro, Gerard de Nerval, estoy viéndolo, Rossini, y cielo santo, Abelardo y Eloísa, Oscar Wilde, en fin, es un vecindario muy agradable para yacer. Tendría uno vecinos de gran alcurnia. Entonces, sí, fue inhumado en el cementerio Père Lachaise, el gran Alphonse Daudet. Um, y básicamente él nunca padeció de miseria o de pobreza porque sus novelas y sus cuentos se vendían muy bien,
fue muy bien recibido. Hasta 1865 gozaba de una magnífica salario trabajando como secretario del duque de Mornay, le duc de Mornay, del duque de Mornay. Era una gran posición de gran responsabilidad. El duque de Mornay muere en 1865, pero ya en el 66 él escribe las cartas desde mi molino, donde está la Arlesiana, y ya eso es un gran éxito de taquilla. Daudet cultivaba la práctica de escribir por feuilleton. Feuilleton quiere decir folletín. Los folletines, a ver, los folletines es muy importante este concepto, amigos. Permítanme subrayarlo. La cultura del folletín, la cultura editorial del folletín, que hoy tiene mala fama, uno dice, ese libro es un folletín cualquiera, pues, alude generalmente a un novelón cursi, ¿verdad? Y lacrimoso, es un folletín, un culebrón, un folletín, pero no, feuilleton, folletín, tuvo un origen muy noble, muy noble. Amigos, ni más ni menos que Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov de Dostoyevsky salieron en folletín, ¿verdad? Charles Dickens sacó Oliver Twist, David Copperfield en folletín. Madame Bovary de Flaubert salió en forma folletín. Los Miserables de Víctor Hugo se lo publicado en folletín. El Conde de Montecristo de Dumas en folletín. Todas las ciento y pico novelas de la gran ciclo llamado de la comedia humana de Balzac salían bajo forma de folletín. Guerra y Paz de Tolstoy, por el amor de Dios, con sus 580 personajes salió en forma de folletín, y las obras de Pérez Galdós también. Entonces no hay absolutamente nada desdoroso en salir en folletín. Ahora, ¿qué significaba salir en forma de folletín? Significaba que el autor publicaba un capítulo o dos o un segmento importante de la novela en cada aparición del semanario o del periódico, ¿verdad? Sí, o del semanario, generalmente eran hebdomadaires, eran semanales, ¿verdad? Y de periódicos también. Y ahí la cultura del periódico y de la revista literaria que tiene todavía Francia y fue importantísima en la segunda mitad del siglo XIX, esta cultura de la literatura en el periódico, que una parte del periódico trajese el nuevo capítulo de la novela que la gente estaba leyendo. Aseguraba una cantidad de ventas espectaculares para el periódico. Era rentabilísimo, le servía al autor, le servía al periódico, le servía a todo el mundo. Esto es producto de la alfabetización masiva de las clases humildes, de las clases iletradas, que vino con la Revolución Francesa, que vino después de la Revolución Burguesa. Las clases más marginadas, más iletradas, aprendieron a leer. Entonces se abrió de pronto un mercado enorme de literatura para ser consumida, literatura de escapismo, un poco sí, literatura de escapismo para ser consumida por lectores no muy sofisticados al principio, pero luego tan sofisticados como para poder entender Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov o Madame Bovary. Entonces no hay ningún desdoro, ¿verdad? Entonces todos estos autores que yo les he dicho publicaban, y Alphonse Daudet entre ellos, en revistas, en periódicos, por ejemplo, la Revue des Deux Mondes, la revista de los dos mundos, era muy importante. Estaba la Revue de Paris, la revista de París, la Presse, la prensa, Le Siècle, el siglo, Le Constitutionnel, que se llamaba el constitucional, Le Messager, que se llamaba el mensajero. Imagínense ustedes, en la Revue de Paris, en la revista de París que salía cada semana, Balzac sacaba una novela por semana, y así hizo 104, 105 novelas, se me escapa el nombre, de todo ese ciclo macronarrativo descomunal hiperbólico de él, que iba a llamar la comedia humana, y que por supuesto no terminó. Murió diabético a los 50 y tantos años. Entonces, es muy importante entender en términos de la historia, de la divulgación de la literatura,
lo crucial que fue la cultura del folletín. La gente no iba a las librerías a comprarse un ladrillo enorme que se llamaba Los Miserables, no, no hacían eso. Lo empezaron a hacer después. Pero durante toda la primera parte del siglo XIX, lo que la gente leía eran periódicos. Y en la parte de abajo del periódico venía, y en varias páginas sucesivas, venía el capítulo siguiente de la novela. Por eso es que los escritores procuraban, y aquí van los más grandes incluso, igual que ciertas series televisivas, procuraban que un capítulo quedara en capítulo, como decía uno antes, que un capítulo quedara sobre un punto de gran suspenso, para que la gente al sábado siguiente corriendo, agotando los kioscos, comprándose el periódico para ver qué pasaba en el siguiente capítulo de Miserables. Amigos, no había cine, no había tele, no había internet, no había YouTube, no había redes sociales. No había radio tampoco. Y los espectáculos de teatro, de danza, sí los había, y muchos y muy buenos, pero eran muy onerosos. No todo el mundo podía ir ahí. Un obrero de una fábrica parisina no podía pagarse un tiquete a la Ópera de París, al Palacio Garnier. Entonces, lo que hacían era consumir literatura folletinesca, pero en el mejor sentido de la palabra. Esto era admirable. Es que, amigos, oigan los autores de lo que estoy hablando, ¿verdad? Dostoyevsky, Tolstoy, Dickens, Pérez Galdós, Balzac, Daudet, Víctor Hugo, Flaubert. Eh, Todos los grandes cultivaron esta modo de propagar su literatura, que era el folletín. Entonces, en sus casos, decir esta novela es folletinesca no tiene nada de peyorativo, nada de peyorativo. Las cosas han cambiado. Han cambiado. Hoy en día ustedes no encuentran novelas, ¿verdad? Libradas por entregas, por fascículos, por folletines, por periódicos, por números de periódicos. No encuentran eso. Esa costumbre desapareció. Hoy en día la gente va a la librería y compra el libro y lo tiene de una vez y lo lee o no lo lee. Generalmente no lo lee. Pero fue muy importante, es muy importante tener en cuenta lo que fue esta magnífica cultura del folletín. Permitió la divulgación de tanta literatura. Y amigos, lo que he planeado para hoy es leerles un cuento bellísimo. Caramba, qué belleza de cuento de Alphonse Daudet, de una carga emotiva tan grande, hay tanta emoción en este cuento. Es un cuento del que se han hecho películas, pero como el cuento es tan... Lo que pasa es muy poquito en el cuento, lo que se han hecho son cortos. Busquen en YouTube, busquen el cuento, pongan Alphonse Daudet, busquen el cuento YouTube, pongan movie, película, busquen La Última Clase, La Dernière Leçon, La Última Clase. Es un corto de 9 minutos y 30 segundos, no llega a los 10 minutos, francés en blanco y negro de los años 40. Y se han hecho muchas otras versiones, ilustradas, animadas en tres dimensiones, digitalizadas, todo tipo de cosas. Pero la más bella, la más linda es esta, creo recordar que es de 1960, pero no importa, porque es la primera que les va a salir en YouTube. Les va a salir ahí. Se llama La Última Carta, La Dernière Lettre. Y sí, se hizo un corto de, como les digo, de 9 minutos y medio, que nos muestra todo lo que sale en el cuento, y es muy emocionante. Yo a ese corto le hubiera dado un premio. Es muy emocionante. Realmente profundamente emocionante. Entonces, lo que quiero, amigos, es leerles el cuento para que después podamos analizarlo con toda la calma del mundo. La Última Clase, y Alphonse Daudet lo subtitula Relato de un niño alsaciano. Cosa curiosa, porque Daudet no tenía nada que ver con Alsacia o Lorena, con esa parte de Francia, ¿verdad? Que es la parte que colinda con Alemania.
Dodé, como decíamos, era del sur, era provenzal, de la Languedoc. El cuento se llama La última clase, relato de un niño alsaciano, y dice así. Aquella mañana me había retrasado más de la cuenta en ir a la escuela y me temía una buena reprimenda, porque además el señor Amel nos había anunciado que preguntaría los participios y yo no sabía ni una jota. No me faltaron ganas de hacer novillos y largarme a través de los campos. Hacía un tiempo tan hermoso, tan claro. Se oía a los mirlos silbar en la linde del bosque y en el prado Ripper, tras el aserradero, a los prusianos que hacían ejercicio. Todo esto me atraía mucho más que la regla del participio, pero supe resistir la tentación y corrí apresuradamente hacia la escuela. Al pasar por delante de la alcaldía, vi una porción de gente parada frente al tablón de anuncios. Por él nos venían desde hacía 2 años todas las malas noticias, las batallas perdidas, las requisiciones, las órdenes de la comandature, y sin parar me preguntaba para mis adentros qué es lo que todavía podría ocurrirnos de malo. Entonces, al verme atravesar la plaza a la carrera, el herrero Watcher, que estaba con su aprendiz leyendo el bando, me gritó: no te molestes tanto, muchacho, no te molestes tanto. Todavía ya vas a llegar a la escuela bastante tiempo. Me pareció que me hablaba con sorna y entré sin aliento en el patio de la escuela. De ordinario, al comenzar la clase, se levantaba un gran alboroto que se oía hasta en la calle. Los pupitres que abríamos y cerrábamos, las lecciones que repetíamos a voces todos a un tiempo, tapándonos los oídos para aprenderlas mejor, y la ancha palmeta del maestro que golpeaba la mesa. ¡Silencio! ¡Un poco de silencio! Yo contaba con este jaleo para deslizarme en mi banco sin ser visto. Pero precisamente aquel día todo estaba tranquilo, como a la mañana de un domingo. Por la ventana abierta veía a mis compañeros alineados en sus sitios y al señor Amel, que pasaba y repasaba con su terrible palmeta bajo el brazo. No hubo más solución que abrir la puerta y entrar en medio de aquel inmenso silencio. No les digo si estaría avergonzado, y ni les digo ni el pánico que tendría. Pues bien, no. El señor Amel me miró sin cólera y me dijo dulcemente: siéntate pronto, hijo mío, y vamos a comenzar sin ti. Me monté sobre el banco y enseguida me senté al pupitre. Fue entonces cuando, algo recobrado de mi pavor, eché de ver que el maestro se había puesto su hermosa levita verde, su chorrera rizada y el gorro bordado de seda negra, que solo sacaba los días de inspección o de distribución de premios. Además, la clase entera tenía un no sabía qué extraordinario, algo de solemne, pero lo que me sorprendió más fue ver en el fondo de la sala, en los bancos que solían quedar desiertos, unos cuantos viejos sentados, silenciosos como nosotros: el anciano Auser, el antiguo alcalde, el cartero viejo, el panadero y otros cuantos. Todos ellos parecían tristes, y Auser llevaba un silabario roído por los bordes que sostenían las rodillas abiertas con las gruesas gafas entre las páginas. Mientras yo hacía estas extrañas observaciones, el señor Amel se había subido a su tribuna y con la misma voz grave y dulce con que me había recibido nos dijo: hijos míos, es el último día que les doy clase. Ha llegado de Berlín la orden que no se enseñe más que el alemán en las escuelas de Alsacia y Lorena. El maestro nuevo llega mañana. Hoy es nuestra última lección de francés. Les suplico que pongan toda su atención. Estas 4 palabras me trastornaron por completo. Miserables. Esto es lo que nos preparaban con el bando de la alcaldía. Mi última lección de francés. Y yo que apenas sabía escribir. Entonces, ¿qué? ¿No lo aprendería nunca? ¿No pasaría de ahí?
cómo me reprochaba a mí mismo el tiempo perdido, los novillos que había hecho para ir a nidos o a patinar sobre el Sahar, mis libros que hacía poco me aburrían tanto y tanto me pesaban en la mano, mi gramática, mi historia sagrada, todo eso ahora me parecían viejos amigos de quienes me costaría mucho trabajo separarme. Lo mismo que el señor Amel. La idea de que iba a marcharse, de que ya no le vería más, me hacía olvidar los castigos y hasta los palmetazos. Pobre hombre, se había puesto su traje bueno de los domingos en honor a la última clase. Ahora ya comprendía también por qué estos viejos del pueblo habían venido a sentarse en lo último de la sala. Parecía que sentían no haber venido más a menudo. Estaban arrepentidos de haber desaprovechado la ocasión de aprender. Y al tiempo era también una manera de dar las gracias al maestro por sus 40 años de buenos servicios, de ofrecer sus respetos a la patria que se marchaba con él. Estaba en este punto de mis reflexiones cuando oí que el maestro me llamaba. Me había llegado el turno. ¿Qué no habría dado yo por poder decir de un tirón aquella terrible regla del participio? Muy alto, muy claro, sin una sola falta. Pero las primeras palabras ya me embrollé y ahí me quedé de pie, balanceándome en el banco con el corazón en un puño y sin atreverme a levantar la cabeza. El señor Amel me iba diciendo, no te riño, pobrecito, bastante castigado estás. Pero mira, las cosas son así. Todos los días nos decimos, bah, tengo tiempo, ya estudiaré mañana y luego aquí tienes lo que pasa. Ay, esta ha sido la gran desgracia de nuestra Alsacia, dejar siempre su instrucción para mañana. Ahora esa gente tiene derecho a decirnos, pero ¿cómo? ¿Pretenden ser franceses si no saben hablar su lengua? De todo ello, tú no tienes mucha culpa. Todos nosotros tenemos muchas cosas que echarnos en cara. A sus padres no les ha importado gran cosa verlos instruidos. Les parecía mejor mandarlos a trabajar la tierra o a las fábricas para reunir unos cuantos céntimos más. Y yo mismo, ¿no tengo también cosas que reprocharme? ¿No les hacía muchas veces regar mi jardín en vez de estudiar? Y cuando quería irme a pescar truchas, me violentaba algo para mandarlos a paseo. Y después, de una cosa en otra, el señor Amel llegó a hablarnos de la lengua francesa, diciendo que era la lengua más hermosa del mundo, la más clara, la más sólida, que era preciso guardarla entre nosotros y no olvidarla nunca, porque cuando un pueblo cae en la esclavitud, si conserva bien la lengua propia, es como si tuviera la llave de la prisión. Después cogió una gramática y nos leyó la lección. Yo estaba asombrado de ver cómo lo comprendía. Todo lo que decía me pareció fácil, facilísimo. ¿Acaso fuera que nunca había escuchado con tanta atención y que tampoco él había puesto tanta paciencia en sus explicaciones? Se diría que el pobre hombre quería infundirnos todo su saber antes de marcharse, que lo quería meter de golpes en la cabeza. Cuando hubo terminado la lección, pasamos a la escritura. El maestro nos había preparado modelos nuevos sobre los que había escrito con una hermosa letra redonda Francia, Alsacia, Francia, Alsacia. Parecían banderitas que ondeaban por toda la clase, colgadas como de un mástil sobre nuestros pupitres. Era de ver cómo nos aplicábamos todos. ¡Qué silencio! No se oía más que el rasguear de las plumas sobre el papel. Por la ventana entraron zumbando unos abejorros. Nadie paró mientes en ellos, ni siquiera los pequeñuelos que no levantaban la cabeza, trazando sus palotes con tanta afición como si fueran francés también. Sobre el tejado de la escuela, las palomas se arrullaban dulcemente y al oírlas me preguntaba, ¿las obligarán también a ellas a arrullarse en alemán? De vez en cuando levantaba los ojos de mi pálana y veía al señor Amel inmóvil en su silla,
mirando fijamente los objetos a su alrededor, como si quisiera llevarse en la mirada toda su escuela. Figúrense, desde hacía 40 años estaba allí, en el mismo sitio con el patio enfrente y la clase siempre parecida. Solo los bancos, los pupitres se habían lustrado, bruñidos por el uso. Los nogales del patio habían crecido y la enredadera planteada por su mano festoneaba las ventanas y subía hasta hacia las tejas. Qué tortura debía ser para aquel pobre hombre dejar todas estas cosas y oír a su hermana que trajinaba en el piso de encima haciendo las maletas, porque debían partir al día siguiente, irse de su tierra para siempre. Sin embargo, aún tuvo ánimos para darnos la clase de cabo a rabo. Después de la escritura dimos la lección de historia. Más tarde los más pequeños cantaron juntos el ba, be, bi, bo, bu. Allá en lo último de la sala, el viejo Hauser se había puesto los espejuelos y con la cartilla abierta deletreaba a coro con los niños. Se veía que también él se aplicaba. Su voz temblaba de emoción y era tan gracioso oírlo que teníamos ganas de reír y de llorar a la vez. Ay, siempre me acordaré de esta última clase. En esto, el reloj de la iglesia dio las 12. Después sonó el Ángelus. En el mismo momento los sonidos de las trompetas de los prusianos que volvían de la instrucción estallaron bajo las ventanas. El señor Hamel se levantó de su asiento completamente demudado. Nunca me había parecido tan grande. Hijos míos, dijo, hijos míos, yo, pero algo lo ahogaba y no pudo terminar la frase. Y entonces se volvió hacia la pizarra, cogió la tiza y calcando con todas sus fuerzas, escribió en trazos tan gruesos como pudo, ¡Viva Francia! Y allí se quedó, la cabeza apoyada contra la pared, y sin hablar nos hacía con la mano señas que querían decir, se ha acabado, salgan. Bueno, queridos amigos, espero que ustedes estén tan conmovidos como lo estoy yo con este cuento, que tiene una gran carga emotiva, la gran carga emotiva de las últimas veces, de los partires, de las despedidas, de los exilios y de la guerra. Este cuento es imposible comprenderlo sin ponerlo en su contexto histórico. ¿Cuál es la gran fractura que se produce aquí? ¿Cuál es la gran efeméride histórica? ¿Cuál es la crisis en el sentido etimológico de la palabra crisis? Crisis significa escisión, fractura, separación. ¿Cuál es la tragedia que vive el pueblo francés? Aquí, que evidentemente Alsacia está siendo tomada por los prusianos, o ya está tomada por los prusianos, a tal punto que en el cuento vemos están imponiendo el alemán como lengua de toda Alsacia, no ya el francés, y por eso están echando al profesor Hamel, que había enseñado francés durante 40 años en la ciudad, en el pueblito más bien, de Alsacia, cuyo nombre no sabemos. Alfonso de nos dice cuál, podría ser cualquier pueblito de Alsacia. Bueno, resulta que entre 1870 y 71 se libra la famosa guerra franco-prusiana que enfrenta a Otto von Bismarck, el canciller alemán, prusiano, mejor dicho. Otto von Bismarck, que en realidad se llamaba Otto Edward Leopold von Bismarck Schönenhauen, príncipe de Bismarck y duque de Lauenburgo. Por si quieren alguna vez ponerle un nombre así a un niñito, pues ahí tienen para escoger, ¿verdad? Bueno, Prusia existía en la historia universal, existe desde 1572, desde muy atrás. Pero su primer llamado imperio, el primer Reich, aparece en 1701, cuando una familia muy poderosa, Hohenzollern se llamaba, Hohenzollern, copa el poder dinásticamente y reina ahí durante todo el primer Reich hasta justamente el segundo Reich, el segundo imperio, que es el que establece Bismarck.
El tercer imperio, el tercer Reich, es el que hace Hitler en la Segunda Guerra Mundial, esto es para que tengan el panorama global, claro. Entonces aquí estamos, Bismarck es el responsable del segundo Reich, del segundo imperio prusiano. ¿Qué hizo Bismarck? Bismarck hizo lo que habían hecho todos los países de Europa. Alemania se había quedado atrás y padecía de un complejo de inferioridad terrible porque, a diferencia de España, Francia e Inglaterra y Bélgica, no tenía colonias. Holanda también tenía colonias. Alemania no tenía colonias, no habían colonias, no habían islas, no habían nada en América, nada en Francia donde Alemania tuviera. Entonces estaba completamente rezagada en ese sentido de su Lebensraum, como lo llamaría Nietzsche. Su espacio vital estaba limitado, su Lebensraum, su espacio vital, su espacio para expandirse estaba limitado. Entonces Bismarck unió a todos los pequeños reinos de diferentes príncipes alemanes, Baviera, Pagesto, Kiel, de allá, el del otro lado, los unió a todos. Lo que hizo Garibaldi en Italia, ¿verdad? Unió a todos esos reinos. Además, le quitó una serie de pedazos a Dinamarca, se robó toda Polonia y la anexó. Una buena parte de Austria, le pegó un gran mordisco a Austria y le quitó a Francia las provincias de Alsacia y de Lorena. Alsacia y Lorena son la parte más oriental de Francia. A ver, si Francia es como una estrellita, el bracito izquierdo, el bracito izquierdo es Alsacia y Lorena, ese que se mete, ¿verdad?, entre Francia, que era muy importante por mil razones, entre otras porque tener Alsacia y Lorena significaba tener acceso al Rin, al río Rin que pasaba ahí por el noreste de Francia. Entonces, al perder Alsacia y Lorena se perdían muchísimas cosas, inclusive el uso importantísimo para el mercado de transporte fluvial que significaba el Rin. Y por razones culturales, además. Entonces, Bismarck, de nuevo, invadió toda Polonia para variar. Es un pasatiempo que les gusta mucho a los alemanes, ¿verdad? Lo mismo hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, fue lo primero que hizo, de hecho, invadir Polonia. Entonces invadió Bismarck toda Polonia, anexó toda Polonia, una buena parte de Austria, una parte de Dinamarca, y le quitó a Francia ese pedacito considerable, las dos provincias más orientales de Francia, Alsacia y Lorena, y constituyó con eso un imperio, el imperio prusiano, para que por fin Alemania tuviera, no fuera un montón de reinos dispersos, ¿verdad?, éparpillés, dispersos por todas partes, sino que tuviera unidad política y poder político y presencia militar y hegemonismo militar político. Aquí comienza ya a gestarse todo el origen del nietzscheísmo, del Übermensch, del supremacismo, del mito del supremacismo alemán, del Deutschland über alles, Alemania sobre todo el resto del mundo. Ya comienza a fermentar todo eso en la figura de Otto von Bismarck y su tendencia expansiva. Lo propio de todos los imperios es ese: querer siempre expandirse, conquistar más tierras. Eso es inherente a ese fenómeno político que llamamos un imperio. Un imperio por definición coloniza, ¿verdad? Es como un cáncer, echa metástasis y anexa y adhiere e invade y es una cosa, sí, viene siendo más o menos como un carcinoma político-social. Eso bien, así operan más o menos los imperios. Y cuando ya tienen una parte del mundo totalmente devastada y explotada, entonces se pasan a otro órgano, a otro país, ¿verdad? Si me siguen con esta metáfora oncológica que les he propuesto. Entonces, entre 1870 y 1871, Francia pierde la guerra contra la Prusia de Bismarck. Napoleón I estaba al frente de Francia, pierde contra Bismarck y pierde Alsacia y Lorena. Fue una cosa lloradísima por toda Francia. Víctor Hugo escribió
Varios, el gran Víctor Hugo, varios desgarradores poemas sobre Alsacia-Lorena, siempre pensando positivamente, siempre alentando a los franceses, nunca lloriqueando, siempre con la mirada al futuro, altiva y confiando en el genio y en la potencia del genio de la nación francesa. Eso era Víctor Hugo. No se equivocó a fe mía. En la Primera Guerra Mundial, en el curso de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, Francia recupera a Alsacia y a Lorena. Vuelven a ser parte del territorio y de la geografía francesa y el mapa de Europa vuelve a modificarse y Francia recobra su bracito izquierdo. Entonces, pero bueno, aquí estamos apenas en el 70, en 1870, ya en el 71 tendría que ser. Entonces la guerra viene de terminar y ha sido una cosa terriblemente traumática, ¿verdad? Terriblemente traumática. Además, Bismarck no solo cercenó, no solo le amputó a Francia, a Alsacia y Lorena, siguió tratando de perjudicarla de mil maneras. Bismarck en el 82 firmó un pacto, una alianza junto con Italia, junto con Austria, junto con Hungría y la propia Alemania, por supuesto, para aislar a Francia del resto de Europa, del tráfico, del paso hacia el resto de Europa. Le formó ahí como una muralla política, ¿verdad? Para aislarla, para ponerla más débil. Eso fue terrible, ¿verdad? Fue terrible. Ustedes hoy en día oyen con muy frecuencia quienes son aficionados al fútbol y hasta quienes no sean aficionados al fútbol oirán muchas veces la palabra del Borussia, el Borussia Dortmund, el equipo de fútbol llamado Borussia Dortmund. Antes en los 70 había otro que se llama el Borussia Mönchengladbach. Estaba el Borussia Mönchengladbach, ahí jugaba Bertie Fox, estamos hablando también jugaba Rainer Bonhoff, jugaba ahí, ese me sale mi lado futbolero. En los 70 el gran equipo era el Borussia Mönchengladbach. Hoy en día el Borussia Mönchengladbach está olvidado, el Borussia que está de moda es el Borussia Dortmund. ¿Qué significa Borussia? ¿Qué significa Borussia? En un caso como en el otro. Borussia es una latinización, una hispanización del nombre Prusia. Prusia en español se convierte en Borussia. Borussia es ¿cómo llamarlo? Una adaptación al español, por así decirlo, del nombre Prusia. Prusia se convierte en Borussia. Entonces, este gran equipo de Dortmund en realidad se llama el Prussia Dortmund y el otro se llamaba el Prussia Mönchengladbach. Simplemente que Prusia, hoy en día, lo que se usa es la palabra latinizada Borussia, Borussia Mönchengladbach o Borussia Dortmund, que siempre viven ahí peleándose con el Bayern Múnich, ¿verdad? El Bayern Leverkusen, la final de los campeonatos de la Bundesliga. Bueno, esto era Prusia, ¿verdad? Esto era Prusia. Bismarck estableció su imperio, eh, de nuevo robándose pedazos de Dinamarca, colonizando toda Polonia, una buena parte de Austria y quitándole a Francia, Alsacia y Lorena. Eso fue lo que hizo. Y unificando a los montones de reinos que ocupaban el centro de la Alemania tradicional, ¿verdad? De la Alemania milenaria. Porque estos reinos no siempre coexistían armoniosa y pacíficamente. Y es indudable que lo que hizo Bismarck fue una proeza política y militar. Es el padre de la moderna Alemania, Otto von Bismarck. Nadie le va a quitar eso al viejo, nadie le puede quitar lo bailado. Lo terrible, lo triste es que haya sido tan expansivo, tan invasivo, tan metastásico, tan infiltrante como lo son ciertos cánceres y ahí se haya robado tanto tierra ajena pretendiendo que esa era parte tradicional de Alemania, lo cual no era cierto, no era cierto, ni en el caso de Austria, ni menos de Polonia, ni de Dinamarca, ni de Francia. Eh, bueno, fue una cosa terrible, eso consiguió un trauma tremendo en la colectividad francesa, tuvo un impacto inmediato en las letras francesas. Yo les he hablado ya de Julio Verne,
que comenzó su carrera siendo un enamorado del maquinismo, de la ciencia, del progreso, del futuro, pronosticando el submarino, el helicóptero, los viajes a la luna, la comunicación inalámbrica, todo tipo de cosas. Y después de la guerra del 70-71 contra Prusia, queda tan deprimido y tan desmoralizado que empieza a tomarle una gran suspicacia al desarrollo científico y tecnológico, sobre todo armamentista, en manos de locos demenciales, de psicópatas, de ambiciosos tiranos, de abyectos tiranos, como él percibía que Bismarck lo era, ¿verdad? Bismarck es una gloria para los alemanes, pero una maldición para todos sus vecinos. Es evidente, ¿verdad? Y Julio Verne, eso se vio muy, muy fuertemente en su novelística. Está el Verne anterior a 1870 y el Verne posterior a 1870. Después del 70, la fe verniana en la máquina se cae a pedazos. Sus héroes pasan a ser más bien científicos locos, megalómanos, egóticos, monstruos de egotismo, gentes viejos que se pretenden, como una de sus novelas, amos del mundo, el amo del mundo, el señor del mundo se llama una de sus últimas novelas. Entonces el impacto fue profundo y fue tremendo y fue muy, muy, muy llorado. Entonces aquí Daudet nos presenta una historia que se desarrolla en el contexto de esta gran fractura histórica y de este gran dolor, de este gran trauma para la nación francesa. Es un relato, sí, de un niño alsaciano y vean qué interesante, la preocupación del niño es que va sin la lección de los participios estudiada. No se tenía que saberse la lección de los participios, cómo se usaban los participios, cuándo se convertían en adjetivos, cuándo pertenecían como participios, etcétera, etcétera. Todo eso se lo tenía que recitar par cœur et sans respirer, como decían los maestros del Franco, ¿verdad? De memoria y sin respirar. Este tipo de cosas que hay que saber de memoria y sin respirar. Qué sé yo, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Punto. ¿Verdad? La fecha de la Revolución Francesa de 1689. Cosas que se había que tener top of head, que fueran automáticas, que fueran así, automático, ¿verdad? Porque son los grandes puntos de repère, los grandes puntos de referencia sobre los cuales se articula la historia. Entonces sí hay que saberse ciertas fechas y sí hay que saber ciertos postulados y ciertos teoremas y ciertas cosas. La memoria tiene su función en el aprendizaje. Cierto que durante mucho tiempo abusamos de ella y practicamos una educación puramente memorística. Eso fue un error, ya todos lo sabemos, pero lo contrario diametralmente de un error suele también ser un error. Ahora la memoria se desvaloriza completamente, es como que no sirviera para nada y no tuviera valor epistemológico o nociológico o cognitivo ninguno, cuando sí lo tiene. Hay cosas que debemos saber de memoria. Por supuesto que hay que saber que la guerra de los filibusteros fue en 1856. No podemos pasar por el vasto campo de la cultura universal sin saber nuestras fechas y nuestras cosas que hay que tener ahí en los files de la memoria. Entonces el chiquito sale en la mañana, va para la escuela apurado, sin saberse su lección de participios. La mañana está soleada, es hermosa, los pajaritos cantan, los bosques, el viento los mece. Alphonse Daudet nos propone una serie de frases muy líricas, nos sentimos la belleza de la campiña, en la pereza de tener que ir a clases. Por un momento el niño piensa incluso irse a las márgenes del río a pescar, a hacer olitas, a qué sé yo, a lo que fuese. Era un día como para estar en el campo, un día lindo, un día hermoso. No para irse a meter necesariamente una clase, pero ¿cuál es su sorpresa? Que cuando pasa frente a la alcaldía ve un montón de gente que se agolpa, que se apelotona, mirando los últimos avisos que ponían en los tablones, en las pizarras de la alcaldía.
y un aviso en particular enviado por la Kommandantur, con K y doble M, Kommandantur. Esa no es una palabra francesa, es una palabra alemana, la comandancia, la Kommandantur. Y la orden es que de ahora en adelante en Alsacia tenía que hablarse el alemán, no el francés, sino el alemán, no el francés. Esto es un golpe tremendo, es un golpe tremendo. Él llega a la clase nervioso, entra subrepticiamente tratando de no ser observado, pero el maestro lo ve de inmediato, lo percibe de inmediato, este adorable maestro, el señor Amel. Este, y lo primero que el niño advierte es que el maestro está vestido con una peculiar solemnidad. Tiene una levita verde, muy elegante, tiene una chorrera rizada, tiene un gorro bordado de seda negro, parece particularmente bien ataviado como para una solemnidad, para una ceremonia, para un ritual muy importante. Luego advierte que al fondo, en una larga banca, están sentados los viejos del pueblo, los viejos de toda una vida. El antiguo alcalde que está hasta incluso con un silabario en la mano, aprendiendo a leer con el silabario viejo, con los bordes roídos, las tapitas del libro rojas. Ve al viejo cartero, ve al viejo carpintero, al viejo lechero, al plomero, al panadero, al herrero, y todos están ahí sentados, todos, como en una actitud de respeto, en una actitud de gratitud profunda para el profesor Amel. Y ve que muchos de ellos, viejos, lloraban, lo cual es terrible ver a un anciano llorar, sobre todo hombres duros, acostumbrados a una vida dura, artesanos, ¿verdad? El alma del pueblo, los obreros, los artesanos, ¿verdad? Que son sinónimo del pueblo, que son figuras venerables llorando, y él no entiende qué sucede. Entonces ahí oye la terrible frase, la guerra franco-prusiana fue ganada por los prusianos, le dicen. Entonces ve que en la lejanía los alemanes están tallando árboles, están talando árboles, están deforestando. Los alemanes se nos presentan así pues en primera instancia como una fuerza de destrucción, de demolición. Están tallando, destruyendo árboles, destruyendo un ecosistema, no construyendo, destruyendo es lo que están. Eh, caramba. Y el niño empieza a sentir ahí sentadito que las cosas a menudo no se valoran hasta que se pierden, que él no valoró la belleza del idioma francés hasta ahora, que lo va a perder y lo va a perder sin ni siquiera haberlo aprendido bien, porque no se conoce la regla de los participios, entre mil otras cosas, y no hacía las tareas. No era un niño particularmente malo, pero como todo niño, de vez en cuando se perdía por los caminos del bosque y pasaba correteando con ardillas y persiguiendo pajaritos, me imagino, o se iba a nadar al río. ¿Verdad? Ese es un niño de campo que podemos pedirle, ¿verdad? De pronto se siente remordido por eso. Pero el profesor Amel también expresa su remordimiento y también se siente culpable de no haberlo dado todo, de no haber dado más, de no haber sido más exigente, no haber pedido más de los discípulos, porque para un maestro dar es pedir más de los alumnos. Esa es la dación, la paradójica dación del maestro es pedir más de los alumnos, exigir más, demandar más. Así es como da un maestro, de esa, repito, paradójica manera. Bueno, entonces él siente que está perdiendo su país, está perdiendo su principio de identidad, está perdiendo su paisaje, está perdiendo sus amados árboles que están siendo talados para hacer posiblemente aparatos de guerra o cuarteles generales o torres o encierros o quién sabe qué cosa, ¿verdad? Posiblemente nada bueno, ¿verdad? Y recuerdo aquí siempre la frase que le dice
que le dice Francesca da Rimini a Dante cuando está siendo ella torturada en el círculo del infierno, en el círculo de los lujurientos, de los que han sucumbido a la pasión carnal, concretamente ella y su cuñado Paolo Malatesta, en detrimento del esposo verdadero que era el hermano de Paolo, que era Giovanni Malatesta. ¿Verdad? Bueno, básicamente le puso los cuernos a Giovanni Malatesta, que era horrible y perverso, y se enamoró de Paolo Malatesta. Y como consecuencia de eso, Dante la condena al círculo del infierno, que no están siendo zarandeados eternamente dentro de una enorme cueva por un viento huracanado que los revuelca constante, eternamente, el viento, la vorágine, el torbellino de la pasión, ese huracán eterno que los flagela, que los arrastra como hojas secas, es justamente la metáfora de la secreción hormonal, de la pasión desbordada. Es una tortura que Dante escoge de manera muy apropiada para castigar un pecado de lujuria que fue a su modo una especie de enorme torbellino también, no de viento, pero de pasión. Eh, Conste, a mí ese círculo siempre me ha hecho gracia. Ser eternamente flagelado por una tormenta, si estoy con mi amada y estoy desnudo y soy víctima de esos vientos arremolinados, de esa especie de maelstrom aéreo tremendo, francamente, amigos, se me pueden ocurrir muchas cosas peores, ¿verdad? Muchas cosas peores. Me parece que Dante fue relativamente benévolo con los que pecaron de lujuria. Hay que ver, en cambio, lo terrible, lo implacable que es con los traidores, por ejemplo, que ocupan el noveno y último círculo del infierno, el peor de todos. Los traidores a Dios, los traidores a la patria, los traidores a la compañera o al compañero, los traidores a la familia, los traidores al amigo, los traidores al huésped, los traidores a Dios, los traidores a sí mismos. A eso los condena de una manera terrible, pero no nos perdamos por Dante, vamos a lo que vamos. Cuando está en el círculo de donde está Paola Francesca da Rimini, Francesca le dice a Dante, le dice, ay, mi querido Dante, no hay tristeza más terrible que recordar la felicidad ida desde la pérdida. No hay tristeza tan terrible como recordar la felicidad perdida desde el momento de la pérdida, desde que se ha perdido, desde la pérdida, evocar lo feliz que se fue desde la pérdida. Bueno, el niño descubre, es iniciado, este cuentito tiene algo de cuento iniciático, tiene algo de Bildungsroman, de novelita de crecimiento, de iniciación, de atravesar un umbral, de entrar en la edad adulta y dejar las cositas de la niñez atrás, ¿verdad? Del hacerse hombre, en comprender la dureza del mundo y de la dureza de las cosas, ¿verdad? Entonces, claro, esa es la gran tristeza. Él se da cuenta que él no ha aprovechado esa escuela, que él no ha aprovechado del profesor Amel, que él no ha aprovechado de sus buenas lecciones, que él ni siquiera aprendió bien el francés, que no conoce la regla de los participios. Y él se siente mal, se siente dolido y se siente remordido. Y los viejitos atrás, todos, llorando algunos, derrotados, con el dolor patrio de ver su suelo, su tierra milenaria, sus árboles, sus campos, sus aguas, sus ciudades, sus mujeres violadas, vejadas por la turba prusiana de alemanes bárbaros, invasores, primitivos y, bueno, todo lo que ya sabemos que han sido siempre. Cuando están en su registro de Deutschland Deutschland über alles, porque también pueden ser maravillosos, ¿verdad? Alemanes fueron Beethoven, ¿verdad? Y Wagner, y Goethe, y Schiller, y Hegel, y, en fin, Thomas Mann, tantos que han sido extraordinarios,
Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel. No es necesario enumerarlos, todos sabemos que han sido, son una de las grandes fuerzas que han modelado lo que llamamos cultura occidental. Básicamente la fuerza de Alemania, la fuerza de Italia y la fuerza de Francia son las que han tenido más presencia. Uno podría pensar en Inglaterra por Shakespeare, sí, pero Inglaterra ofrece muy poco en lo musical. Uno podría pensar en España por Cervantes, sí, pero España ofrece muy poco en lo musical, grosso modo, ¿verdad? Sí, claro, está Manuel de Falla y Albéniz y Granados. Sí, en Inglaterra está Purcell y está Elgar y está Britten, pero eso no se compara con Bach, Händel, Beethoven, Wagner, Brahms, por favor, no, es evidente que no. Pero en todo caso, por supuesto que Alemania es una de las culturas que más hondamente han ayudado a configurar eso que llamamos civilización occidental en su mejor acepción. Tiene una acepción nefasta, ¿verdad? La civilización occidental en tanto que civilización guerrerista, belicista, imperialista, colonialista, invasora y genocida, sí, y ladrona. Todo eso existe, es cierto. Hay una parte podrida de la cultura occidental, pero también hay una parte que es sin la cual es impensable la historia del ser humano sobre este planeta. Y son muchos, muchos los grandes hombres y mujeres que nos ha legado. No podemos satanizarla así enteramente. Sería la peor de las idioteces. Sería la peor de las miopías. Eh, entonces, bueno, ahí está de pronto el niño triste, los viejitos que lloran también remordidos, son viejitos, morirán pronto sin haber aprendido nunca bien el alemán. Todavía está el viejo alcalde, y eso que fue alcalde, Hauser, con su silabario, aprendiendo las sílabas, imagínense ustedes, ¿verdad? Cierto, de los santos, no contar con el mañana, no se debe contar con el mañana, como dice el niño cuando piensa en Alsacia. El mañana no sabemos lo que nos va a deparar. No sabemos si vamos a estar vivos, o no sabemos si vamos a tener un vecino belicoso que nos va a haber invadido, que nos va a haber sojuzgado. Es terrible, ¿verdad? No había que contar con el mañana, había que vivir el momento. Eso es lo que el niño está aprendiendo. El niño está aprendiendo una cantidad enorme de realidades tremendamente duras de digerir y de entender. Es como que está teniendo que digerir un búfalo entero en una sola mañana, pero a veces la vida es así. A veces la vida es así. Esa mañana que él cuenta de esa llegada a clase va a marcar su vida entera. Él va a ser otro después de eso. Por eso es que hablo de este como un cuento iniciático, un cuento de crecimiento, un pequeño Bildungsroman. Hay una culpa colectiva, toda la ciudad se siente culpable, este, lloran todos, los niños están en el corto que les mencioné de 9 minutos, véanlo, véanlo, la última carta en blanco y negro, en francés, es bellísimo y muy bien apegado al texto, y les va a tomar 10 minutos, amigos, de vida. Imagínense, no se priven, ahora que conocen la lectura, vean cómo la visualizó un buen director y cómo la escenificó. Bueno, está todo el mundo llorando, pero bueno, pues aquí habría que decirles lo que la sultana Aixa, la sultana Aixa, la madre, le dijo a Boabdil, al último rey moro, al último rey islámico, cuando tuvo que entregarle Granada y la Alhambra a los españoles, ¿verdad? Estaba Boabdil llorando y Aixa le dijo: no llores como una mujer lo que no supiste defender como un hombre. Y se lo dice a la madre, a su propio hijo. Qué castración, qué horrible. Se lo dice a Boabdil, que estaba llorando al entregar el último reducto moro, que era la Alhambra. Y vencido estaba entregándolo, llorando. Y la madre, Aixa, en lugar de llegar a consolarlo: no llores como una mujer lo que no supiste defender como un hombre.
Eso nos está pasando a nosotros con nuestro idioma español, pero nadie lo está llorando, ni a nadie le preocupa nada, ni a nadie le inquieta, ni a nadie le importa un bledo que en nuestro idioma ahora armemos frases como: mira, vos por favor, pedeformateame el document y me lo forwardeás, le pegas un pantallazo, yo lo escaneo, le pongo después forward y después rewind y después te lo envío por Skype y después nos chateamos por Zoom y después ahí arreglamos la cosa. Pero ya eso no es español. Ya eso es una aberración, eso es un engendro idiomático. Para todos esos procedimientos tecnológicos había términos españoles que se podían usar, pero en nuestra pedantería, en nuestro progringuismo estúpido y ciego, en nuestra cursilería y en nuestra pereza mental sobre todo, decidimos simplemente hispanizar un montón de gringuismos y ahora quedamos con esa aberración, ese engendro, esa cochinada, que no es ni inglés, ni es español, ni es nada. Pues si fuera inglés estaba bien, estaría bien, pero no es inglés, ni es español, no es nada. Es un engendro idiomático, es un híbrido, es una quimera, es un monstruo idiomático. Bueno, de eso es de lo que se preocupan justamente estos viejitos y de lo que se preocupa el niño, ¿verdad? El niño es terrible. Pero el profesor, Monsieur Hamel, les dice algo importantísimo, importantísimo, y es su última enseñanza, su última gran enseñanza antes de irse de la escuela. Les dice: preserven el idioma, aprendan el francés, hablen el francés, cuiden el francés, mantengan vivo el francés, porque cuando hay una estructura de oprimidos y opresores, cuando hay un pueblo que está siendo esclavizado, mientras cultive su idioma, es como el que tuviera la llave de la prisión. Puede escaparse en cualquier momento. La metáfora es potente y es hermosa y es correcta. La grandeza de los pueblos está en su idioma. El gran filósofo Martin Heidegger, el más grande filósofo del siglo XX, lo decía. Y mil veces lo dijo: la identidad cultural de un pueblo no está en sus vestiditos típicos, ni en su gastronomía típica, ni en sus tarjetitas postales, ni en cómo canten, ni en su música, ni en su nada. La identidad de un pueblo la da la lengua, la da el idioma. El idioma es el principio donde se ancla y donde se afirma el principio de identidad de un pueblo, es el idioma. El idioma es nuestra identidad. Podemos hablar en el caso del español de una identidad latinoamericana, puesto que la compartimos un montón, compartimos el español. Es posiblemente más propio hablar de una identidad latinoamericana que de una identidad puramente costarricense, aunque los giros idiomáticos de los costarriqueñismos también nos dan una cierta cuota de identidad, de esa identidad lingüística, que es la única en la que cree Martin Heidegger. Recuerden que Martin Heidegger tenía un concepto altísimo del idioma. Eso lo vemos por todas partes en su libro máximo, en su ópera magna, en Sein und Zeit, Ser y Tiempo. Cuando él dice: el lenguaje, la palabra, es la morada del ser, decía. El ser, esa noción filosófica por excelencia, evasiva, tremendamente importante en toda la metafísica occidental, desde Parménides hasta el día de hoy. La morada del ser es el lenguaje. El ser vive en el lenguaje. El lenguaje, la palabra, es la casa, es la residencia, es el nido del ser. Ahí es donde el ser se incardina, es en la palabra. Y decía incluso de la poesía, la poesía es la forma en que el hombre habla con el ser. Linda definición. Entonces Heidegger era una filosofía langagière, lenguajaria. Eso era espantoso en español. Langagière. Él ponía el énfasis de la identidad en el idioma. Y ese es el mensaje que el profesor Hamel les dice.
Ese es su último consejo, su última exhortación y tiene toda la razón del mundo. Cultiven el francés, no dejen que se los quiten. Si les quieren enseñar alemán, aprendan el alemán. ¿Qué queda? Les servirá, podrán leer a Goethe en su lengua, y a Schiller, y a quien sea, Heine, Eichendorff, a Hölderlin. Está muy bien, aprendan alemán, pero conserven el francés, presérvenlo, mantengan su pureza, manténganlo, y sin duda Francia lo hizo. Y en Alsacia y Lorena se habla un francés maravilloso e impecable, y lo digo porque mi familia es de origen alsaciano. Tal vez por eso es que está de un lejano, muy remoto, pero bueno, alguito está ahí en los oscuros laberintos de la sangre. Algo me amarra a este niño de Alphonse Daudet, que siente que está perdiendo su patria, sus bosques, su agua, sus campos para jugar, ¿verdad? Así que el idioma para los pueblos oprimidos es la llave de la prisión. A través de él pueden salirse. Eh, eh, sí, eso es exactamente. Y luego la mirada retrospectiva de Amel. Qué emotivo, 40 años dando clases en esa misma aulita. ¿Cuántas generaciones de muchachos pasaron por ahí? Tuvo a los viejitos que ahora son el viejo alcalde, el cartero, el carpintero, el lechero, el panadero, el plomero, el herrero, los viejos de la ciudad, los ancianos de la tribu, los viejos que todo el mundo conoce ahí, oyendo la última de sus lecciones, y él, ataviado con solemnidad, esperó que fuera la última clase y se puso la levita verde y la gorrita de seda negra y la chorrera blanca, ataviado. Tomó esa última clase como algo dramático, con toda serenidad. Y qué momento tremendo y qué magnífica prosa la de Alphonse Daudet, cuando se produce de pronto este acelerando al fin del cuento, y es un acelerando puramente auditivo. En esto, el reloj de la iglesia dio las 12. Entonces, primero es el reloj, luego sonó el Ángelus, después es el Ángelus. En el mismo momento, los sonidos de las trompetas de los prusianos que volvían de la instrucción estallaron bajo las ventanas. Entonces, la invasión se produce en 3 tiempos. El reloj que da las 12, el Ángelus que suena, y fracciones de segundos después el trompeterío alemán que representa la barbarie y la invasión que estalla bajo las ventanas, ¿verdad? Vean cómo Daudet precipita en catarata, mediante estímulos sonoros, el reloj que da las 12, el ángelus que suena, las trompetas de los invasores, cómo precipita en una avalancha final el desenlace rápido, ¿verdad? Y claro, el profesor se levanta de su asiento completamente demudado y dice el niño, vean qué curioso, nunca me había parecido tan grande. Cuando al oír las trompetas se levanta de su asiento como un francés orgulloso y altivo de ser francés y dándole la cara al opresor, es como que se hubiera estirado. Hay una especie de efecto aquí de hipérbole épica, como cuando en el Cantar del Mío Cid se decía que el Cid era capaz de partir a un moro entero con su armadura y con el caballo y hasta la piedra que estaba debajo, con el poder de su espada tizona. Tizona se llamaba la espada del Mío Cid, como Durandal se llamaba la de Rolando, ¿verdad? Durandal. Bueno, se levanta el profesor Amel con una dignidad que lo hace verse más grande. El niño lo percibe como que se estiró, adquiere una dimensión de coloso, una dimensión mítica, y les dice, hijos míos, yo, pero algo lo ahogaba y no pudo terminar la frase. Entonces se volvió hacia la pizarra, cogió la tiza y calcando con todas sus fuerzas escribió en trazos tan gruesos como pudo: Vive la France, viva Francia. Es lo único que acató hacer.
Es lo único que sirve para recibir a los alemanes, así con una cachetada, y despedirse, irse, porque se va para el exilio. Él no va a volver, él se va al terrible exilio, ese que Víctor Hugo tuvo que padecer durante muchos años en Guernesey, en una isla ya fuera de Francia, porque por supuesto se peleó con un montón de gente, ¿verdad? Pero era un hombre políticamente muy, muy contestatario y con toda razón. Víctor Hugo fue un inmenso patriota y un gran hombre, un gran hombre, larger than life, realmente, el gran Víctor Hugo. En la película, por cierto, en la película esta que les cuento, que pueden ver en blanco y negro, la última carta, la dernière lettre, se toma el director una libertad y pone al profesor Amel, a leer un poema patriótico de Víctor Hugo. Es una libertad con respecto a Alphonse Daudet, pero tengo la certeza absoluta de que Alphonse Daudet la habría aprobado. En primer lugar, porque Alphonse Daudet quería mucho a Víctor Hugo, lo admiraba mucho. ¿Quién no iba a admirar a Víctor Hugo? Había gente que no lo quería, que es diferente. Había gente que le tenía envidia, había gente que le tenía inquina por mezquindad, por cosas, sí, lo sabía. Y algunos grandes nombres que me da vergüenza citarlos, pero nadie le negaba su sabiduría, su cultura, su conocimiento, su intelecto privilegiado. Nadie le negaba eso. Simplemente había gente que no lo quería porque Víctor Hugo aparecía en todo, ¿verdad? Acuérdense lo que decía André Gide. André Gide dijo una frase que es memorabilísima, amigos. Dijo, Víctor Hugo es un loco que se creía Víctor Hugo. Eso dijo alguna vez, porque en Francia todo lo que pasaba, Víctor Hugo tenía que pronunciarse. La revolución de tal, ¿qué dice Víctor Hugo? La quema de la iglesia, ¿qué dice Víctor Hugo? Sobre la pena de muerte, ¿qué dice Víctor Hugo? El asesinato del príncipe archiduque, ¿qué tal? ¿Qué dice Víctor Hugo? Víctor Hugo lo buscaban para dar la declaración oficial sobre todo, ¿verdad? Era solicitado para que diera su opinión sobre todo. Entonces André Gide lo chotea, se hace tico por un momento André Gide y lo chotea, eso es nuestra especialidad, y dice Víctor Hugo. No, Víctor Hugo es un loco que se creía Víctor Hugo. No, eso va más que el choteo, esto supone una ironía muy, muy sutil y muy, muy hermosa. Entonces el profesor renuncia a decir nada, no se pelea con los invasores, no les saca muecas, no les saca la lengua, nada de nada. En la película cantan la marsellesa incluso para horror de los alemanes y viene un alemán y de inmediato borra lo que había escrito en la pizarra el profesor Amel. Viva Francia, pone, Vive la France. Ahogado, ¿verdad? Sin saber qué decir, ya rodeado de soldados, con la clase llena y aquella emoción tremenda, aquella última clase, eh, y escribiendo desde la derrota, escribiendo Viva Francia, Vive la France, Viva Francia, en un gesto de patriotismo hermoso y épico y muy decimonónico, ¿verdad? Muy decimonónico, es impresionante. Y la forma de nuevo en que Daudet magistralmente al final acelera el tempo. En esto el reloj de la iglesia dio las 12. Después sonó el ángelus. En el mismo momento los sonidos de las trompetas de los prusianos. Se viene como una catarata de eventos, todos sonoros, todos de tipo sonoro, que nos conducen a un desenlace súbito, ¿verdad? Súbito e impresionante. Y amigos queridos, ese es el relato que quería compartir con ustedes. A mí me parece inmensamente bello. A mí, yo sentí que este cuentito yo no terminé de entenderlo en su plenitud hasta que vi la película. Por eso no ceso de decirles, hasta el punto de la necedad. Vean la película porque les va a aclarar más lo que es el sentir de ese. Realmente es un corto magistralmente hecho. Es una película en blanco y negro, debe ser de los 50, pongamos, por ejemplo. No sé, lo apunté en algún lado y no recuerdo de dónde, de cuándo es la película.
No recuerdo de qué fecha. Es en blanco y negro. El chiquito escogieron un chiquito muy lindo, una carita muy linda, muy angelical, muy simpático. Y el profesor con su gran dignidad, ¿verdad? Subido en su tribuna. Y cuando desesperado, ya ahogado, sin poder decir nada y sin tiempo para poder decir nada, porque ya los alemanes estaban dentro de la clase, simplemente se vuelve hacia la pizarra y escribe a grandes trazos, Vive la France. Y eso es este maravilloso cuento, ¿verdad? Eh, sí, escribe Viva Francia y Daudet añade, y allí se quedó la cabeza apoyada contra la pared y sin hablar nos hacía con la mano señas que querían decir, se ha acabado, salgan, salgan, diciendo, este es el fin de mi vida, de mi trayectoria como maestro, me voy para el exilio con mi esposa, después de 40 años de darle lo mejor de mí a todos ustedes, lo que apreciaron o lo que no apreciaron. Pero el profesor Amel no está reprochándole nada a nadie. No está reprochándole a nadie le reprocha que no le hayan puesto atención o que se hayan ido para coger nidos de pajaritos en lugar de, o que se hayan ido al bosque o a jugar o lo que fuese. No. No era un profesor represivo ni furibundo, ¿verdad? El chiquito va simplemente preocupado porque no se sabe los participios. El profesor es un buen hombre. De hecho, lo saluda de manera especialmente dulce cuando llega a la clase tratando de pasar inadvertido. Es un gran personaje, el profesor Amel. El protagonista es el niño. Todo está visto desde la perspectiva del niño. Tan está visto desde la perspectiva del niño, desde abajo, que ve cuando Amel se pone de pie, lo siente como que hubiera crecido, lo siente más grande. Bueno, posiblemente en ese momento Amel se hizo moralmente más grande, emotivamente más grande, y eso se tradujo en su posición corporal, en una postura más enhiesta, como una bandera, ¿verdad? Se estiró. Eso es lo que hace, eso es lo que hace un patriota. No iba a salir, ¿verdad? Con la cabeza gacha, encorvado, viendo al suelo y pidiendo disculpas. No. Era un gran educador y un gran patriota y un gran héroe que daba clases y enseñaba eso que es entrañable en toda educación, que es el idioma, y que es lo que en Costa Rica estamos perdiendo. Nuestro país tiene problemas de lectoescritura tan graves, y ningún ministerio hace nada por resolverlos. El costarricense no lee. Bueno, lee Harry Potter, ¿verdad? Sí, lee tal vez a Paolo Coelho, a lo sumo. Como no lee, tampoco sabe escribir. Como no lee y tampoco sabe escribir, de ello se desprende que tampoco sabe hablar. Y como ni lee ni escribe ni sabe hablar, de ello se sigue inexorablemente que tampoco sabe pensar. Porque resulta, amigos, que les guste o no, se piensa desde la palabra, se piensa desde las estructuras lingüísticas, se aprende desde el automatismo sujeto-predicado, desde el saber armar una frase bien hilada, bien estructurada. Se aprende desde la retórica, en el buen sentido de la palabra retórica. Retórica no significa hablar bonito, no es hablar bonito ni hablar cursi, no. Es hablar correctamente y decir la verdad. Recuerden lo que decía Leopoldo Lugones en el cuento que estudiamos de él hace varias semanas. Todo decir feo e inexacto es una mentira. Y peor aún, es una mentira que nos instiga a mentir. Repito la reflexión. Todo decir feo e inexacto es una mentira. Y peor aún, es una mentira que nos instiga a mentir. Sí, se miente mucho a punto de usar mal el idioma. De usar mal el idioma. Se miente sin quererlo. Simplemente porque ya uno, sin estructuras lingüísticas, uno no puede pensar.
Desgraciadamente la palabra genera el pensamiento, engendra el pensamiento, por lo menos tanto como el pensamiento engendra la palabra. La relación es estrictamente circular. ¿Qué es causa de qué? ¿El pensamiento es causa de la palabra o la palabra es causa del pensamiento? Bueno, Edgar Morin tiene para ese dilema una respuesta muy, muy correcta. Él dice que esa es una causalidad de tipo recursivo organizacional. Término aterrador, ya lo sé, y muy pedante. Recursivo organizacional es una causalidad particular en la cual ambos se causan uno al otro. La palabra engendra el pensamiento y el pensamiento engendra la palabra. Es recursivo organizacional. Es ese tipo de causalidad. No solamente que A causa B, no, también B causa A. Entonces, si no se sabe hablar, con seguridad no se sabe pensar, amigos, ni escribir. Y todo eso comienza ¿por qué? Porque no sabemos leer. No sabemos leer, no sabemos leer en profundidad un texto y descubrir todo lo que hay dentro de él. Por eso, esta cruzada mía, esta quijotada mía de esta serie de programas, ay Dios santo, porque mi esperanza, ya tenemos 73, con este llegamos a 73 programas sobre 73 diferentes autores, no hemos repetido uno solo, ni uno solo, 73 diferentes, siempre en el género cuento. Ya pasaremos a otros, denme tiempito, todavía hay autores que explorar como cuentistas y muchos a los que hay que volver, porque lo que vimos de ellos fue muy poco. De verdad, uno no puede decir que conoce a Horacio Quiroga por un cuento, o a Poe por un cuento, o a Chekhov por un cuento, para hablar, o a Maupassant por un cuento, para hablar de los tal vez cuatro mejores cuentistas de la historia, bueno, o Cortázar, ¿verdad?, de la historia del mundo, los cuatro, cinco cuentistas egregios. Entonces hay algunos a los que hay que volver. Pero esa es la razón de todo este trabajo, esa es la razón de ser de mi pequeña cruzada. Esta es mi forma de patriotismo. Este es mi patriotismo, es el único que conozco, no sé otro. No me interesa por la calle andar diciendo que todo es pura vida. No me interesa decir que el mundo es pura vida y decir que Costa Rica es pura vida. Costa Rica no es pura vida, lo que es más, al día de hoy es casi pura muerte. Las cosas andan tan mal en todos los ámbitos imaginables, el país es tan disfuncional, la crisis es tan sistémica, por ello quiero decir, atañe a todas las áreas de la cultura, toda la financiera, la económica, la cultural, la educativa, la infraestructural, todo está en crisis, ¿verdad? Es sistémica, el sistema entero está en crisis, que, bueno, es, estos cursos, estas conferencias en las que yo intento contagiarles mi entusiasmo, contagiarles mi pasión por estos grandes autores que son héroes culturales, porque supieron plasmar cosas que todavía nos hacen vibrar. Por el amor de Dios, Alphonse Daudet vivió hace casi 150 años. ¿Cómo es posible que un cuentito así todavía nos estremezca tanto? Bueno, porque era un gran escritor. Esa es la definición de un gran escritor. Eso es lo que hace un gran escritor. Trascender en el tiempo y tocar a las generaciones 200, 300 y 500 años después de él. Porque es Alphonse Daudet. Esa es la respuesta. Y lo mismo diría de cualquiera de los grandes autores que hemos estudiado. Amigos, los dejo porque hoy hemos hablado con mucha vehemencia y, y bueno, esto bien que mal fatiga un poquitín, un poquitín. Ay, amigos, qué gusto me da saber que algunos de ustedes me oyen y oyen los programas hasta el final. Yo sé que son largos, yo sé que son largos, yo sé que no son light. Yo sé que son complejos, yo sé que demandan concentración, que demandan sensibilidad, que demandan elementos de juicio y yo trato de dárselos, de dárselos. Por eso les decía, este cuento es incomprensible
sin un conocimiento de lo que fue, muy grosso modo, la guerra franco-prusiana de 1870 al 71. Sin eso no comprendemos nada. Entonces yo trato de darles los elementos de juicio contextuales, los mínimos necesarios para gozar de la literatura, para gozar del cuento. Eh, es para eso que lo hago, no para hacer ostentación de mis conocimientos históricos, que no son gran cosa, sino para que ustedes puedan entender el cuento mejor. Eh, y de nuevo, es un cuento que me toca muy hondo porque mi familia es de lejanísimo origen alsaciano. Y es una zona de Francia que conozco muy bien, además. Que es bellísima, bellísima. Alsacia y Lorena son bellísimos, bellísimos. Estrasburgo, Colmar, Riquewihr, Eguisheim, Carlsberg, donde nació, ¿cómo se llama? El premio Nobel, el alemán organista, Albert Schweitzer. Albert Schweitzer nació ahí en Carlsberg, en uno de estos pueblitos de la Alsacia profunda, en lo que se llamaba la aldea, la ruta del vino. La ruta del vino, bueno, en esos pueblitos he estado, bellísimos, parecieran cosas salidas de... Son tan lindos, la gente adorna todas las fachadas con flores. Son de esas fachadas de mur à pain que llaman, son fachadas como reforzadas con esas famosas X de madera, ¿verdad? Esas X de madera que sostienen el andamiaje de la casa, de casas antiquísimas, y hacen concursos de la fachada más florida. Y a veces se lo gana una aldea, a veces se lo gana otra aldea y compiten entre sí. Y hay ciudades que son declaradas por el gobierno ciudades floridas por el bello uso de las flores que se les da. Y a la casa con más bellas flores y mejores combinaciones de colores se le da un premio y se le concede el premio en una ceremonia en la plaza del pueblo. Amigos, nosotros vivimos en un país que tiene más especies de flores que todo el territorio de los Estados Unidos. Eso lo sabemos, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos con nuestras flores? ¿Por qué no hay fachadas floridas en San José? ¿Por qué no hacemos competencia de fachadas floridas? ¿Por qué no ornamentamos nuestras rotondas con flores profusas? Nuestros balcones, ¿por qué no les ponemos flores? Nuestras ventanas, puertas, marcos, todo. ¿Y por qué no llenamos todo de flores si tenemos más cantidad y más variedad que todos los Estados Unidos? No lo hacemos porque somos dejados, negligentes, vagabundos, perezosos. No tenemos ningún sentido de la estética. No nos preocupa la belleza de las cosas. Y en segundo lugar, porque si yo pongo una macetita con una flor afuera, pasa un borracho en la noche y me la orina, o un ladrón se la roba, ¿verdad? Y Costa Rica es un país de ladrones. Eso es así. Bueno, eso es así. No le demos más vuelta. Lamento tener que decirlo. Prove me wrong. Demuéstrenme que estoy equivocado y me desdeciré. Demuéstrenme que estoy equivocado. Pongan una macetita con flores afuera. O les amanece orinada o robada. Bueno, eso es este país. ¿Por qué no tenemos la cultura de las flores? Cuando tenemos todas las flores del mundo, muchísimas más de las que puede tener Alsacia y Lorena. Ay, bueno, piénsenlo, denme ustedes la respuesta. ¿Por qué nunca se le ha ocurrido eso al alcalde de San José o de alguna ciudad? ¿Por qué no hay ninguna ciudad en Costa Rica que sea famosa como ciudad florida? O que se le dé un galardón como la ciudad más florida de todo Costa Rica. ¿Por qué no tenemos esa tradición? Bueno, porque nuestras robas, ponemos una flor, se la roban, inexorablemente se la roban, que aquí todos se lo roban. Eso es Costa Rica, eso. Y eso no es pura vida, eso no es pura vida, eso es pura muerte y muerte pura, que es diferente. Amigos, un fuerte abrazo, todo mi afecto, todo mi cariño y la palabra clave de siempre, ¿verdad? Toda mi gratitud para ustedes. Nos volvemos a hablar muy pronto.